Reír y no llorar. Esta es la conclusión a la que he llegado después de ya muchos años en cripto y de ver situaciones tan cómicas y tan grotescas como la que os voy a comentar. Pero antes, un poquito de teoría. Ya sabéis que soy economista, que me gusta hacer análisis económicos y de política monetaria. Y considero que es importante ahora que hay tanta complejidad en ciertos números, en ciertas noticias, que parece que los BRICS ahora son todopoderosos. Bueno, quiero comentar una serie de ideas, una serie de conceptos y también vamos a analizar el mercado, vamos a ver qué oportunidades existen, porque efectivamente siempre va a haber oportunidades, ya sea al alza o a la baja. Y por último vamos a comentar qué está sucediendo en los BRICS, cuál es mi opinión y cómo podemos prepararnos para lo que está por venir. Mi nombre es Adrián Sánchez, soy economista, soy asesor financiero y comenzamos con la noticia del día. ¿Por qué hay que darle tanto seguimiento? ¿Por qué le doy tanto seguimiento al caso Ripple versus SEC? Porque todos los casos que han venido detrás y que están llegando ahora están fuertemente relacionados, correlacionados con el caso de Ripple versus SEC y por lo tanto la claridad regulatoria que tengamos derivada de estos casos, que ya van con empresas grandes del sector. Hemos visto Coinbase, Binance y ahora Crypto.com ha demandado, bueno, en este caso a la SEC no se la puede demandar como tal, pero sí puedes iniciar un lawsuit, puedes iniciar un caso judicial y en este caso sí que están preparados para entrar en una batalla que en este caso ha sido muy cómico, ha sido muy curioso, porque la SEC les ha avisado de que los iba a demandar y llega Crypto.com y tiene la maravillosa idea de demandarlos. Esto ya ha sucedido antes, no pasó con Ripple, porque directamente dijeron que presentaban la demanda en 2020 y con Consensus sí fue así. Les llegó el Wells Notice, que básicamente es un aviso, como el de voy a apelar, ya estáis avisados. Y así ganar tiempo, pero en este caso se ha anticipado Crypto.com y los ha demandado a ellos. ¿Por qué los demanda? Bueno, pues porque se lo ha dejado fácil. La SEC les ha avisado y después de ese aviso ha llegado Crypto.com y ha quedado bien. O sea, les han dejado quedar bien gracias a que habían dado un aviso previo y no siempre dan el aviso Wells Notice, pero si lo dan, pues evidentemente es una oportunidad para demandar antes de que te demanden. En cuanto a qué pasa o qué va a pasar con este asunto, muy probablemente sigan con su narrativa de que las criptos son una security, de que el Howey Test y honestamente la realidad es que necesitamos una clasificación comprensible, sobre todo para los exchanges, de qué es y qué no es una security. Porque evidentemente, si no se puede determinar de forma categórica qué es o qué no es una security, todos los exchanges van a acabar igual. Todos los exchanges van a acabar en un caso contra la SEC y van a acabar en este tipo de tiras y aflojas. Entonces, desde mi punto de vista, la clave va a ser las elecciones de Estados Unidos. Considero que la SEC ya está a modo voy a abrir casos contra todo el mundo porque simplemente es mi obligación. Pero dentro de la obligación de la SEC, que como ya he venido comentando, data de 1929, de las consecuencias de 1929, del New Deal, no está solo el proteger al inversor minorista, que también, sino que tienen que proteger la ley, la obligación de registro y de no poder comerciar no securities. Al igual que Ripple tenía restricciones para comercializar XRP a través de contratos de inversión, todos los exchanges tienen esta restricción. Y hablando de XRP, es curioso cómo hay empresas que siguen apostando por XRP, concretamente que siguen buscando ETFs de XRP. ¿Y por qué está sucediendo esto? Voy a hablar claro y meridiano. Vamos a pensar en las elecciones de Estados Unidos. En Estados Unidos están en un proceso electoral en el que si gana Donald Trump ya se ha dicho públicamente que no va a seguir Gary Gensler. Entonces habría un sustituto.
de Gary Gensler. ¿Y por qué es tan importante que haya un sustituto de Gary Gensler? Porque pondría orden en la casa y sería un cambio radical. Ahora bien, también hay que recordar que el caso de Ripple versus SEC se inició con el fin del mandato de Donald Trump. Todavía Donald Trump estaba al frente del gobierno de los Estados Unidos. El cambio fue en 2021 y por lo tanto yo tengo mis dudas, mis reservas, y más teniendo en cuenta que el chairman, el director de Ripple, está apoyando a Kamala Harris. Entonces, el hecho de que haya un apoyo a Kamala Harris, pues a mí me da ciertas reservas, sobre todo conociendo a Donald Trump. Pero también me queda claro que si gana Donald Trump, habría un cambio en la directiva de la SEC. Ahora vamos con la teoría de la Trinidad imposible. ¿Y por qué las cripto, de una forma bastante sutil y a la vez bastante contundente, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica de todo el mundo, básicamente, de todos los países, porque se promueve clarísimamente la libertad de movimiento de capitales? ¿Por qué? Porque ya no necesitas avisar a un banco de que vas a mover dinero, y para responder en ciertos casos es algo muy interesante. Concretamente, si hablamos de gobiernos, es súper importante porque un gobierno que apueste por la liberalización de su economía, pues lo primero que va a permitir es la libre movilidad de capitales. Sin embargo, la autoridad monetaria quiere mantener su capacidad de hacer política monetaria autónoma, en vez de depender de una moneda externa, y manejar un tipo de cambio flexible, en muchos casos, y fijo cuando el gobierno se vuelve un poquito autoritario. ¿Qué sucede? En Estados Unidos en particular, sí es cierto que se quiere promover la libertad de movimiento de capitales, siempre y cuando sea asimétrica. ¿Por qué? Porque está muy bonito esto de mover capital hacia Estados Unidos. Sí, tú vienes con 3 millones de dólares, 5 millones de dólares, entra en Estados Unidos, pero esto de sacar capital de Estados Unidos sin una finalidad que repercuta en el bienestar de Estados Unidos, va a tener que si tariffs, que si impuestos, que si un montón de historias que al final del día van a restringir la libertad de capitales. En cuanto a la política monetaria autónoma, evidentemente, cuanto más crece el rol de las criptomonedas, más afecta a la política monetaria, y es un asunto importante a la hora de poder entender por qué hay tantos casos contra empresas cripto. Efectivamente, son un riesgo para la política monetaria autónoma, al igual que para el tipo de cambio. ¿Por qué los gobiernos quieren controlar el tipo de cambio? Estados Unidos no está tan preocupado por el tipo de cambio como tal, pero sí está muy preocupado por el rol del dólar, por el valor del dólar, no tanto en cuanto a si el tipo de cambio con el euro o con el peso mexicano sube o baja, sino en cuanto al uso del dólar. Entonces, si se va a utilizar una moneda que no sea el dólar en el comercio internacional, por supuesto afecta a Estados Unidos. ¿Cuál es el plan de Donald Trump, o por qué Donald Trump ha empezado a entender un poquito mejor el rol político de las criptomonedas? Porque efectivamente, cuando tú usas criptomonedas, en concreto Bitcoin, como reserva en tus cuentas como gobierno, puedes garantizar que tu deuda pública en un momento dado se va a pagar liquidando Bitcoin. Y ya no es una cuestión de, espera, que voy a imprimir más dinero, voy a generar más inflación, sino que vas a decir, efectivamente, si alguien quiere canjear su bono del tesoro en la ventanilla, podría, en un momento hipotético o en un momento en el que hay inseguridad o hay dudas en el gobierno de Estados Unidos, podría ir a la ventanilla y canjear por Bitcoin sin necesidad de confiar en la auditoría de oro o la auditoría de un metal precioso. El que sí está aprovisionando oro es China. Efectivamente, China tiene un interés en mantener en estos momentos en particular no solamente fuerte a su moneda, sino
su moneda siendo utilizada en ciertos tratos, en ciertos contratos, y por lo tanto están muy interesados en mantener una moneda fuerte. Pero a la vez están interesados en crear una burbuja. El propio Daniel Lacalle lo dice y estoy muy de acuerdo en el objetivo que tiene China de crear una burbuja y de que haya gas de la risa, como él mismo dice, borrachera crediticia. Entonces, ¿en qué momento estamos de la historia? Estamos en un momento en el que Estados Unidos, muy probablemente, incluso si gana Kamala Harris, yo ahí tendría un poco más de dudas. Considero que ya las estadísticas apuntan a que va a ganar Donald Trump. Veamos. Aquí yo me mantengo un poco neutral, aunque también procuro dar mi opinión. En este caso veo más fiable la opinión positiva de Donald Trump hacia las cripto que la postura de Kamala Harris. Kamala Harris fue bastante poco inteligente en el momento en el que ha promovido subidas fiscales o aumentos de la presión impositiva, de la presión de los impuestos en Estados Unidos cuando estás en campaña. No lo veo especialmente interesante o especialmente inteligente desde un punto de vista económico o político, porque al final vas a ahuyentar votantes y lo que quieres es lo contrario, jalar o conseguir votantes. Volviendo al caso de China, India, los BRICS tienen conflictos entre ellos muy grandes, tienen intereses que les llevan a estar de la manita 1 o 2 días y luego otros 3 días estar enfadados, porque evidentemente acaban volviendo a ver a su socio y le dicen, a ver, esto de invadir países o esto de no utilizar mi moneda, no me gusta o no lo acepto, no voy a pagar en rublos, y enseguida vuelven otra vez a estar en conflicto. India y China tienen conflictos históricos que desde mi punto de vista no van a permitir que haya una unión fuerte, sólida para los BRICS. Incluso India ya ha dicho que va a ser BRICS cuando le apetezca y no va a ser BRICS cuando pues, no le apetezca. China tampoco está en una posición moral de liderar ningún tipo de grupo, más allá de sus inversiones y su capacidad, ahora sí, de traer capital, por ejemplo, a países como El Salvador o Argentina, que están abriendo sus brazos al capital que viene desde China. También vamos a echar un vistacillo a ciertas monedas. Con el gas de la risa a todo dar, en China vemos una subida bastante curiosa en Tron, en BNB, algunos activos que tienen mayor exposición a Asia o China, y la verdad es que es una tendencia que está empezando porque se ve mucho interés, se ve que tienen ganas de darle en la torre, de afectar bastante esto del tipo de cambio, porque sí podrían tener capacidad de afectar al dólar gracias a imprimir dinero que está respaldado o que tiene un cierto respaldo en oro y que es mínimamente creíble. En ese caso, sí podrían utilizar a las criptomonedas como esa forma de captar activos y de capitalizar a empresas, y el propio gobierno se podría capitalizar adquiriendo criptomonedas. ¿Hasta qué punto está comprando el gobierno de China o ciertos gobiernos criptomonedas? No lo sé, es muy difícil saberlo. Lo que sí me queda claro es que estamos en un momento en el que sigue habiendo oportunidades, en el que sí es cierto que hay caídas de doble dígito, que hay algunas monedas que están cayendo a plomo, pero la realidad es que oportunidades va a haber siempre, siempre haciendo vuestra propia investigación, evitando comprar activos, criptoactivos, más allá de nuestra capacidad económica o incluso de nuestra gestión del riesgo, y por lo tanto es súper importante que seamos conscientes de la importancia de moderarse en la asunción de riesgos y consultar a un profesional antes de comprar o vender cualquier activo. Una moneda que me parece muy interesante en estos entornos tan inciertos y tan caóticos es Monero. Monero ha estado manteniéndose en una línea bastante estable desde su caída en 2022, al igual que todo el mercado,
y en estos momentos parece que se mantiene mejor que el resto porque es un activo que preserva muy bien esa neutralidad monetaria, esa neutralidad política y económica. Digo que me guste Monero porque vaya a subir o porque se vaya a hacer un 10x, no necesariamente. Sin embargo, es súper importante recordar que hay activos que son más neutrales que otros. Monero es un activo muy neutral. Sí es cierto que el tema cumplimiento normativo como que no va muy de la mano de ellos o no son tan compliant, no cumplen tan bien tema de cumplimiento normativo, pero sí puede llegar a ser factible cumplir con la regulación vigente y utilizar Monero. Me despido comentando que efectivamente seguimos viendo noticias favorables a XRP, que muchas empresas siguen viendo en XRP un activo que es relativamente neutral y que mantiene ese liderazgo. Y sí, liderazgo desde Estados Unidos hacia el mundo. Así que veamos si Donald Trump o Kamala Harris realmente hacen cambiar de opinión a la SEC, porque hace falta regulación a favor de dejar claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el mercado cripto. Porque sí, la SEC puede utilizar el argumento de debo ir a por empresas que no registran sus securities. Vale, pero si tú mismo estás apelando una decisión judicial, pues ya como que nos va quedando claro que no hay un consenso, que no hay una claridad, que no está tan claro cuando están en estos momentos debatiendo, incluso en niveles ya judiciales, qué es correcto y qué no. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Sois libres de dejar vuestra opinión en los comentarios, os iré respondiendo. Y hasta el próximo vídeo. Estad suscritos con la campanita de todas las notificaciones. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente.